América Latina ha sido el escenario de sendas discusiones teológicas a partir del surgimiento de tendencias autóctonas y extranjeras en la reflexión teológica. El teólogo latinoamericano José Míguez Bonino considera que el protestantismo latinoamericano tiene varios rostros, y estos son el rostro liberal, el rostro evangélico, el rostro pentecostal y el rostro étnico, sobre el cual él sugiere la unidad. Es oportuno reconocer que mucha de la elaboración teológica en América Latina ha venido por parte del esfuerzo de muchos teólogos católicos. Este es un breve reportaje que intenta dar un vistazo a una parte de la labor teológica dentro de la institución y al mismo tiempo impulsar el desafío de observar el ambiente cotidiano de los estudiantes en el cual se desenvuelven cada día e incluso extender los límites de ese ambiente fuera de las paredes de la institución y ser conscientes de la realidad inmediata que nos rodea. Siendo que el CETECA para muchos se constituye en una pequeña ciudad, donde el estudiante no tiene mayor necesidad de estar en contacto con el exterior y de salir de esta zona de confort. Aquí el estudiante de teología tiene todos los servicios necesarios al alcance de sus manos. Desde vivienda, restaurante, lavandería, ambientes de esparcimiento, centros de estudios, biblioteca, vida de iglesia, cajero automático y muchos otros servicios. Pero, ¿cómo reflexiona? ¿Cuáles son los dos elementos que influyen en tu reflexión teológica? Bueno, yo creo que consideraría fundamental partir primeramente de las escrituras y seguir con el contexto en donde estoy. El punto de partida la Biblia y luego el otro elemento que sería lo social, ¿no? ¿Cuáles son los dos elementos que intervienen en tu reflexión teológica? Bueno, uno es la fe y la experiencia de los hombres y mujeres que tenemos registrados en la Biblia. El segundo es la historia de la fe cristiana y todo lo que podríamos llamar también la regula fidei. Bueno, yo creo que uno de los elementos importantes para poder reflexionar es la lectura y la comprensión del tema que se está tratando. Uno de los elementos sería mi estado emocional, que eso hará acercarme al texto y verlo de una manera distinta. Y también el contexto en el lugar donde vivo. Creo que eso es muy influyente para nuestra reflexión teológica. Bueno, en primer lugar, el texto bíblico en su contexto. Otro elemento que para mí es muy importante en mi reflexión teológica es la teología histórica, lo que se ha dicho a través de la historia de la iglesia con respecto al pasaje al que yo me acerque para hacer una reflexión teológica. Y un tercer elemento que para mí es fundamental también es nuestro contexto, cómo se aplica la reflexión, cómo aterriza, cómo se contextualiza en nuestro entorno, qué nos dice y cómo podemos aplicarlo. Estas son algunas de las opiniones que vierten los estudiantes del Seminario Teológico Centroamericano. Veamos qué opinan los docentes. Profesor, ¿cuáles son los elementos que intervienen en la reflexión teológica de los estudiantes en CETECA? A lo largo de su experiencia, ¿qué es lo que ha podido observar? Bueno, para empezar debo decir que los estudiantes no vienen pensando en pensar o pensando en reflexionar. Algunos pocos quizás sí, pero la mayoría no. Vienen más con una mentalidad muy pragmática, hacer cosas, hacer ministerio, no tanto pensar y reflexionar. Y lo van adquiriendo varios de ellos a lo largo de sus estudios, hasta a partir del segundo año quizá, y más adelante. Y los elementos que les sirven son, digo yo, principalmente las clases que reciben, las ideas que los profesores comparten en clase, las lecturas de los libros que hacen, las tareas que hacen, y en algunos casos creo que también intervienen
otros elementos como el lugar donde ejercen su ministerio, el lugar donde viven, su trasfondo. En realidad la mayoría no avanza mucho en reflexión. Quizá cuando llegan a niveles de posgrado es que ya se puede decir que tienen ya un nivel de reflexión aceptable. En licenciatura creo que es pedir demasiado, quizá. Lo que se hace es lo que está a su alcance, con los elementos que tienen a su alcance, básicamente. ¿Qué sugiere usted para el quehacer teológico, para la reflexión teológica en Latinoamérica? Continuar estudios superiores, porque se avanza en el proceso de pensar. Si estamos pensando ya en gente que está involucrada, digamos en el ministerio, en educación teológica en particular, profesores en general, incluyendo estudiantes también, yo digo que un asunto que hay que hacer es atreverse a pensar, y atreverse a pensar diferente, pensar más allá de lo que se ha hecho, se ha dicho, se ha escrito sobre el tema que se trate, ¿no? Y eso, y luego expresar eso también por escrito. Nos hace falta en América Latina. No hay muchas oportunidades para escritores en América Latina, pero por lo menos el profesor puede escribir sus notas de clase, que eso ya es, eventualmente podría ir más lejos. Y luego yo menciono lo que llamo un olfato teológico para oler lo que está pasando, para percibir la realidad, y para hacer eso uno tiene que estar donde pasan las cosas, donde suceden, en la iglesia por ejemplo, o en el mundo más amplio, en la sociedad. Hoy a través de las redes sociales uno puede tener contacto con muchas cosas, y muchas cosas simultáneamente, y uno no es un simple consumidor de información o consumidor de lugares, de espacios, sino uno es un intérprete de lo que está observando, de lo que está viendo, y ahí comienza un proceso de reflexión que puede ayudar más adelante. Así que eso serían unas pocas cosas. Gracias. Por su parte, el profesor Gerardo Corpeño opina: los elementos que encuentro en la mayoría de los estudiantes etecanos son un compromiso con la escritura e incluso un celo por la misma, un celo por el evangelismo, aunque esto algunas veces se ha ido perdiendo, y en grandes rasgos podría decir una teología de corte pietista, individualista a veces, y que a veces suele hacer una separación entre lo espiritual y lo material o mundano, y poca reflexión contextual. Por supuesto, el mismo estudiante de CETECA, espero, va sufriendo un cambio en su propia teología y ampliando sus horizontes teológicos. Respecto al quehacer teológico para América Latina, el profesor Corpeño opina: creo que sintetizaría los desafíos en tres grandes áreas: la hermenéutica, la cristología y la misión de la Iglesia. En cuanto a la hermenéutica, creo que el desafío es doble y se reduce en cómo mantener una sana tensión entre el ser contextual y nuestra interpretación bíblica. Es decir, tomar en cuenta seriamente el contexto y, por otro lado, mantener la propiedad y la normatividad del texto bíblico como palabra autoritaria sobre el contexto y sobre el intérprete. Con respecto a la cristología, opina el profesor Corpeño: creo que el desafío más importante está entre no caer presa de un Cristo docético, que no es humano, y por otro lado, caer en el otro extremo de un Cristo tan contextual que se diluye su figura única como el Mesías, que es la revelación misma de Dios. Creo que en materia cristológica para América Latina debemos de echar mano de los avances de la tercera búsqueda del Jesús histórico y de los recientes estudios del judaísmo del primer siglo,
para ir más allá del impasse que representó la teología de la liberación en el pasado. A la larga, creo que eso nos ayudaría a acercarnos más a la imagen de un Cristo no solo más humano, pero al mismo tiempo más divino, y evitar la tensión de hacer de Jesús presa de otra ideología o agenda, por muy contextual que sea. Finalmente, en el área de la misión, yo creo que los desafíos se pueden resumir en 3 y tienen que ver con la cruz. El primero radica en ver la cruz como el poder para hacer la misión y para nuestra predicación, no solo en el qué, sino en el cómo. Segundo, la cruz nos lleva a tener una solidaridad real con los más débiles y los marginados de la sociedad actual en América Latina, y ver su problemática con mayor empatía y sufriendo con los que sufren. Y por último, la cruz nos ayuda no solo a quedarnos en el plano de la solidaridad, sino a trascender a una misión de la reconciliación entre ricos y pobres, clases sociales, razas, etnias, religiones, migrantes y no migrantes, refugiados, etc. El profesor Corpeño concluye con lo siguiente: creo que hoy más que nunca necesitamos de un mensaje integral de la reconciliación que pueda ayudarnos a vivir en este mundo polarizado y dividido. Y el único punto de partido es la cruz, que nos enseña a no ser vencido de lo malo, sino a vencer con el bien el mal. Teniendo en cuenta que el estudiante de teología cuenta con los elementos principales de toda reflexión teológica, como son el estudio exhaustivo de las Sagradas Escrituras, los estudios teóricos necesarios para su equipamiento hermenéutico, nos aventuramos en un recorrido a las afueras por las calles que rodean el CETECA. De modo que encontramos un ambiente que reclama su lugar en la vida y la reflexión de todo aquel que se atreva a pensar teológicamente. En este recorrido encontramos ambientes que reflejan características antagónicas de la sociedad guatemalteca. Si se habla de hacer teología, que no solo se quede en el mero razonamiento, será necesario entrar en contacto directo con estas realidades sociales. De manera que se logre, como ya se ha pretendido en empresas anteriores, hacer una teología desde América y por América Latina. En otras palabras, una teología capaz de encarnarse en el hombre y la mujer latinoamericano o latinoamericana. En nuestro caso, ejercitar los sentidos de reflexión teológica, conectando la intelectualidad con la realidad que nuestra idiosincrasia nos presenta. A partir de allí, ir creciendo e integrando nuevos elementos que fortalezcan y hagan crecer nuestra reflexión teológica, de manera que se conviertan en referentes y no solo ser reproductores de copias teológicas ajenas a nuestra realidad. Porque lloro cuando oro si no siento su dolor. Porque río cuando miro su gran situación. Siendo iluso y débil lucho, busco su condición. Y siendo hijo de Dios vivo, vale su dolor. No conozco su lamento, que es entender su corazón, y les muestro lo que pienso, pero no es su realidad. No vivo entenderlos, pero su idioma ni puedo hablar. Me frustro y me encierro
contigo.